Buenos días, bienvenidos. Gema Caramés, responsable de sostenibilidad del Club de Calidad, y quiero daros la bienvenida a todas y a todos a este webinar que organizamos desde el Instituto de Responsabilidad Social del Club de Calidad, que, como sabéis, es la iniciativa a través de la cual desarrollamos todas las actividades del club relacionadas con el área de sostenibilidad. En el día de hoy queremos hablaros de planes de igualdad. Os convocamos aquí para hablaros de planes de igualdad. Vamos a hacerlo con la colaboración de PFS Grupo, nuestro socio y colaborador. Hoy nos acompaña Mónica Pomar, directora de cumplimiento normativo de PFS Grupo. Buenos días, Mónica. Buenos días. Y nos acompaña también la jefa de Recursos Humanos de Samoa Industrial, que también es socio del Club de Calidad, Elena Arce. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Porque entre las dos por una parte, nos van a facilitar orientaciones prácticas sobre cómo elaborar y registrar los planes de igualdad, y por otra parte, con Elena vamos a conocer un caso práctico, cómo lo han resuelto ellos, cómo se han enfrentado a este tema desde su organización. Para finalizar el webinar os vamos a contar los detalles de una iniciativa a través de la cual el Club de Calidad, en colaboración con PFS Grupo, queremos ayudaros a resolver estas cuestiones, ¿no? Queremos ayudaros a que, si no lo habéis hecho ya, podáis redactar y disponer de un plan de igualdad para registrarlo en el RESCOM, ¿verdad? Sin más, vamos a comenzar con la intervención de Mónica Pomar, que nos va a introducir desde el punto de vista teórico, pero dándonos orientaciones prácticas en el mundo de los planes de igualdad. Mónica, cuando quieras. Pues muchas gracias, Gema. Bueno, voy a compartir con todos la pantalla y así poder ver la presentación de la misma. Bueno, sobre todo quería agradecer al Club Asturiano de Calidad pues la oportunidad de compartir nuestra experiencia en la elaboración de planes de igualdad y sobre todo hacerlo con este título, ¿no? Es decir, con lo que son las orientaciones prácticas para la elaboración y registro de los planes, sobre todo porque queríamos con este título, digo, pues esbozar que con lo que es el mero cumplimiento normativo, es decir, no podemos quedarnos solo ahí, es decir, queremos que el impulso que puede suponer el hecho de tener que cumplir con dichos requisitos nos puede servir para maximizar los esfuerzos que podemos llevar a cabo en la elaboración del plan y así poner en valor pues, políticas de responsabilidad social dentro de la organización y visibilizarlos también a otras partes interesadas. Es decir, yo creo que el impulso que nos ofrece un cumplimiento pues nos permite también pues, aprovechar la situación para bueno, no solo poner en valor, ya digo, a nivel de la plantilla interna, pues lo que supone pues, unas políticas beneficiosas, por supuesto, para todas las personas, sino también bueno, pues que de alguna forma la organización aproveche para visibilizar estas políticas a otras partes interesadas. Es decir, hablamos de posibles candidatos, es decir, la posibilidad de atraer talento a la organización o de poner en valor como ventaja competitiva pues, frente a clientes, a proveedores y en general a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, con estas orientaciones lo que pretendemos es sobre todo ver no solo el qué hay que hacer, sino el cómo hacerlo para maximizar dicho valor, ¿vale? Bien, y lo primero, bueno, pues simplemente conocer también cuáles son las principales obligaciones, ¿no? Estamos teniendo en cuenta que para poder bueno, pues, llevar a cabo esas obligaciones hay que saber cuándo nos obligan, ¿no? Independientemente de que nosotros podamos afrontar el proyecto del plan de igualdad como algo voluntario, ya digo, pues como el desarrollo de unas políticas socialmente responsables, está claro que todas aquellas organizaciones que dispongan de 50 o más personas
estamos obligados a elaborar y aplicar lo que es el plan de igualdad, ¿no? En ese sentido, hay que tener en cuenta pues, una serie de plazos que se establecían en dicha normativa para poder acreditar que se disponía de dicho plan de igualdad, ¿no? Y sobre todo en el registro que comentaba, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis un poco los diferentes tramos y plazos que se establecen y que, bueno, pues ya el último, ¿no? Pues que hace mención a las empresas de 50 a 100 personas trabajadoras, pues como veis ya pues, en breve, la próxima semana, se cumpliría el plazo. En todo caso, ya digo que lo importante, yo creo que de todo este cumplimiento, sobre todo es aprovechar y demostrar, ¿no?, que la organización pues establece pues una serie de valores relacionados con lo que es la igualdad. Bien, en cuanto a lo que son los diferentes pasos en la elaboración y el registro de planes de igualdad, bueno, pues yo quería sobre todo que viéramos un poco los diferentes piedras en el camino o la hoja de ruta en el cómo desarrollar este proyecto, ¿no? En ese sentido, el primer paso pasa por precisamente analizar los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, saber, como luego veremos, inventariar lo que tengo, es decir, qué puestos de trabajo tengo en términos de organigrama y sobre todo ver cuál es el perfil requerido o valorado para cada uno de esos puestos y las diferentes correlaciones que hay con las categorías profesionales de los convenios que me sean de aplicación, ¿no?, como luego veremos. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues que una vez que tengo lo que es el inventario de puestos, la normativa me propone que los valore, de tal manera que tenga en cuenta las funciones y el perfil requerido para cada uno de los puestos y en base a los mismos pueda identificar los diferentes puestos de valor, ¿no?, de igual valor. De esta manera podemos integrar este mapa de puestos de igual valor en lo que es el registro retributivo. Dentro de lo que es la igualdad retributiva, esto es un requisito que además es aplicable a todas las organizaciones independientemente del número de personas trabajadoras, pero para todas las que además elaboren un plan de igualdad han de llevar a cabo una evaluación de la brecha salarial no solo por grupos de profesionales, sino también por puestos de igual valor, como luego veremos, ¿no? Todo esto como información de entrada para lo que se denomina la auditoría retributiva, que es un análisis que nos va a permitir pues evaluar cómo se están llevando a cabo las políticas retributivas en el sentido más amplio, es decir, no solo los salariales, sino todas aquellas políticas que puedan servir para la promoción profesional o el acceso a medidas de conciliación y corresponsabilidad. Todo para evaluar qué oportunidades de mejora tiene la organización y poder integrar los posibles planes de actuación que se deriven del mismo en lo que es el plan de igualdad. Veremos cómo el plan de igualdad tiene una serie también a su vez de pasos que necesariamente han de darse con la negociación a través de la comisión negociadora. Veremos luego un poco en qué consiste esta comisión negociadora y cómo ha de llevarse a cabo la elaboración del plan desde el diagnóstico. Un diagnóstico que nos permita conocer la situación de partida de la organización y en base a la priorización de aquellas áreas que se vean que quizás tienen más oportunidades de mejora, pues planificar y programar pues ese conjunto ordenado de medidas para que posteriormente a su aprobación podamos llevar a cabo el registro de esos compromisos, de ese plan de igualdad en el REGCON, que es el registro de convenios. Pero bueno, como siempre digo, el mundo no queda solo aquí, es decir, en el registro del plan de igualdad, sino que más allá de eso hablamos de que además de elaborar hay que aplicar un plan de igualdad y por lo tanto precisamente el registro no es más que la botadura del barco, es decir, es la forma en la que la organización se compromete, pero desde luego ha de darse un seguimiento del cumplimiento del plan de igualdad durante la vigencia. Y veremos cómo a través de ese comité de evaluación y seguimiento pues se puede ir dando cuenta de la eficacia en sí del plan de igualdad en el cumplimiento de los objetivos pretendidos.
Vale. Bueno, pues en principio, viendo un poco por cada uno de esos pasos a dar, bueno, pues vamos a ver un poco las orientaciones prácticas de cómo hacerlo. En ese sentido, en el primero de las fases, que es la del análisis de puestos, bueno, pues al final lo que estamos haciendo es un estudio del organigrama que disponga la organización. Estamos hablando de puestos de trabajo. En ese sentido, tenemos que ver cuáles son los puestos que inicialmente tenga identificados la organización y la dependencia jerárquica que pueda existir entre los diferentes puestos para evaluar los grados de responsabilidad como elemento de valor a llevar a cabo en la valoración de puestos y las diferentes áreas organizativas que dispone la empresa, ¿no? A fin de identificar pues, posibles, como lo veremos, pues, segregaciones horizontales o verticales que puedan darse dentro de la empresa. Pero además de ver lo que es el inventario en sí de los puestos de trabajo, es muy importante identificar cuáles son los perfiles competenciales que se exigen o se valoran para cada uno de los puestos. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a ser la información de entrada fundamental para la segunda fase, que precisamente va a conllevar lo que es la valoración de puestos. ¿Qué truco práctico o qué propuesta de valor creemos que puede llevarse a cabo en esta fase para maximizar el rendimiento de la misma? Bueno, pues yo creo que esto sirve para una reflexión sobre si el organigrama y los puestos de trabajo que actualmente tengamos identificados pues realmente atienden a las necesidades y sobre todo bueno, pues ver la distribución en sí de las mismas. Yo creo que es muy interesante, como veis ahí, correlacionar, por un lado, cuáles son los departamentos o áreas organizacionales de la empresa, cuáles son los grupos profesionales que tenga establecidos, bien por los convenios de aplicación o bien por las categorías profesionales que puedan estar incluso o identificarse fuera de convenio, y en base a los puestos de trabajo que tengamos inventariados, hacer esa correlación para ver exactamente bueno, pues cuál es la categoría o grupo y departamento al que pertenece cada puesto de trabajo. Yo creo que esto es una práctica de organización, ¿no? De clarificación y transparencia en lo que es la organización estructural de la empresa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a lo que es en lo que es lo que es el análisis en sí retributivo, vamos a decir que algo que nos pueda permitir bueno, pues llevar a cabo de una forma mucho más práctica, que no solo el analizar de cómo lleva a cabo las políticas salariales, es el inventariar los diferentes complementos retributivos, es decir, es clasificar todos aquellos complementos salariales, extrasalariales, voluntarios, no voluntarios o vamos a decir así, que puedan estar establecidos por el convenio, y identificar todos aquellos que puedan bueno, pues ver los criterios de asignación de los mismos, ¿no? Esto es un ejercicio que yo creo que es muy bueno, porque muchas veces podemos tener identificados un montón de complementos salariales que se han ido bueno, pues incorporando en plan Diógenes a lo largo del tiempo, y podemos hacer pues una buena reestructuración, agrupamiento de los mismos, atendiendo un poco a la naturaleza de estos, ¿no? En ese sentido, yo creo que una buena oportunidad que nos brinda, en este caso, una herramienta facilitada por los diferentes ministerios y además en consenso con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, es la herramienta IR, sobre todo para lo que es ordenar los datos y poder extraer unas tablas de evaluación de las brechas salariales en términos efectivos, equiparados, a nivel de medias y medianas, y de tal manera que podamos identificar pues lo que es la brecha salarial a nivel de género, pero también por los diferentes grupos profesionales y puestos de igual valor, de tal forma que podamos ver si para aquellas brechas que podamos identificar incluso, por supuesto, por encima de un 25%, pues existe una justificación en términos, pues vamos a decir así, lógicos, ¿no? Es decir, podemos identificar a lo mejor brechas que pueden atender pues a elementos, por ejemplo, de antigüedad, que puedan ser lógicos o que puedan estar establecidos en convenio, pero si a lo mejor vemos o identificamos
posibles brechas asociadas a complementos voluntarios, donde no tenemos muy claro quizás los criterios de asignación, o vamos a decir muy claro, de forma muy formal, como objetiva, cómo se asignan, pues puede ser una oportunidad para identificar bueno, pues medidas de transparencia retributiva, ¿no? En ese sentido, ya digo que puede ser quizás la forma más sencilla de aplicar elementos de transparencia a este tipo de complementos, ¿no? En ese sentido, creo que vamos a decir, un truco práctico para llevar a cabo esta clasificación, pues sobre todo es el hecho de que, bueno, pues el hecho simplemente de ordenarlos y de clasificarlos nos va a permitir saber, pues eso, algunos aspectos relacionados con cómo se están gestionando la propia transparencia en las diferentes nóminas y complementos que desarrolla la organización, ¿no? En cuanto a lo que es la valoración de puestos de trabajo, bueno, pues fundamentalmente lo que nos pide la normativa es que identifiquemos cuáles son los factores que valoran, que la organización valora en el desarrollo de los puestos de trabajo y sobre todo cómo los pondera. Cuando hablamos de factores de valoración estamos hablando de factores relacionados con conocimientos y actitudes, pues como son la formación, experiencia, la responsabilidad, habilidades sociales. Bueno, pues todos esos factores al final van a tener una ponderación, un peso relativo dentro de la organización a la hora de valorar los puestos. Bueno, pues el hecho de explicitarlo, ¿no?, y objetivarlo nos va a permitir saber cuáles son esos factores que más se valoran dentro de la empresa. Y una vez identificados, podemos coger el inventario de los puestos de trabajo y valorar cada uno de ellos a fin de identificar pues, un mapa que nos permita ver qué puestos pueden tener un valor asimilable u homogéneo con otros, de tal forma que, como veis ahí, pues a lo mejor aquellos puestos que estén encuadrados dentro de una misma escala de valoración pues puedan valorarse pues incluso lo que son las diferencias retributivas vinculadas a los mismos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues en cuanto a lo que es el truco práctico, que yo creo que puede aportar mucho valor, ya que hay que hacer, vamos a decir, la valoración de puestos, es que en la medida en que yo ponga en un gráfico el valor, veis ahí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, en la relación de puestos, y veis ahí una serie de puntuaciones que nos van a permitir ver pues, si esas escalas tienen pues, un sentido práctico en cuanto al valor real de los mismos y la retribución que están percibiendo, ¿no? O si la misma al revés, bueno, pues nos puede hacer valorar quizás políticas de evaluación de desempeño que nos permitan poner en valor algunos puestos que quizás su sueldo o salario pues no permita visibilizar el valor de los mismos. Bien, una vez que hemos llevado a cabo todo lo que es la valoración de puestos y lo que es el registro retributivo, estamos en condiciones de poder llevar a cabo lo que es la auditoría retributiva, que no es más que un diagnóstico del cómo se están llevando a cabo las políticas retributivas de la organización. Y cuando hablamos de retribución, hablamos tanto de retribución salarial como retribución no salarial, es decir, estamos evaluando bueno, pues las políticas de cómo gestionan los diferentes vamos a decir, nóminas o salarios que nos bueno, permiten cuantificadamente, ¿no?, pues, retribuirla a la persona, pero también es cierto que existen otras retribuciones no salariales asociadas a la promoción profesional o al acceso de las personas a las diferentes medidas de conciliación que también han de ser valorados en cómo retribuyes a las diferentes personas de la organización. Es decir, no solo una persona se ve retribuida por su sueldo, sino también por aquellas opciones de promoción profesional o de medidas de conciliación que a las que pueda tener acceso. Con todo ello, lo que es la auditoría retributiva es una foto
Una foto en la que nos dice cómo se lleva a cabo dichas retribuciones y de qué forma se distribuyen los diferentes complementos salariales, cómo se identifican, en su caso, posibles brechas salariales, es decir, diferencias retributivas en términos de género en los diferentes grupos profesionales y puestos de igual valor, pero sobre todo hay que tener en cuenta que al final lo que estamos identificando son oportunidades de mejora. Es decir, la idea no es vamos a decir, romper con carácter retroactivo políticas que hayamos ido implementando, sino es cómo poder mejorarlas como ahí aparecen, ¿no? Es decir, no solo es que dispongamos o no de una brecha salarial y en función de eso pueda ser justificable, sino cómo poder mejorar la transparencia retributiva o la retribución y la claridad en la asignación de los diferentes criterios, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, bueno, pues una vez llevado a cabo lo que es esta auditoría, teniendo que llevar a cabo esta auditoría retributiva, le digo que quizás no sería bueno quedarse solo en lo que son bueno, pues las oportunidades de clarificar los elementos salariales, sino también, como decía, bueno, pues identificar oportunidades o planes de actuación vinculadas a cómo visibilizar pues el acceso pues a medidas de conciliación o incluso de qué manera está identificada o comunicada a la plantilla pues las oportunidades de promoción dentro de la organización. Muchas veces de todos estos diagnósticos lo que se identifica muchas veces es que no es que haya, a lo mejor no haya algo, sino que fundamentalmente la plantilla no la conoce, no lo percibe. Y en ese sentido, a veces no solo hay que hacer, sino que a veces hay que comunicar cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto es una oportunidad para ver si realmente la organización conoce cuáles son esos elementos de promoción y conciliación de la misma, ¿no? Bien, toda esta parte previa sobre todo está asociada a lo que es la igualdad retributiva. Yo creo que esto es una de las grandes novedades de toda la normativa, ¿no? El hecho de reflexionar sobre la misma. Pero, desde luego, tienen que desembocar todo este análisis en lo que es la integración de la misma dentro de lo que es el plan de igualdad. Y lo que es el plan de igualdad en sí, pues ya digo, conlleva necesariamente ahora pues una serie de cambios, ¿no? Y yo creo que el hecho de darlos con esa orientación práctica nos puede permitir, ya digo, poner en valor algunas cuestiones. En ese sentido, pues tiene que partir necesariamente el plan de igualdad desde un compromiso de la dirección en cuanto a cuáles son las políticas y cuáles son las expectativas y objetivos que pretende en el desarrollo del plan de igualdad y sobre todo en el hecho de poder constituir lo que es la Comisión Negociadora de Igualdad, que va a ser al final un órgano desde el cual negociar pues tanto lo que son el propio diagnóstico a lo que son la programación y planificación de las medidas de igualdad. A partir de ese compromiso, tanto por parte de la dirección y empresa como por parte de la representación legal de las personas trabajadoras, llevar a cabo lo que es un diagnóstico, una foto de cómo estamos. Bueno, pues al tanto teniendo en cuenta datos que tengamos y nos permitan conocer cuál es pues la distribución de la plantilla en términos de edad, antigüedad, bueno, como luego veremos, de contratación, pero sobre todo también verla desde una óptica cualitativa, es decir, ver cómo percibe desde la plantilla o la representación legal de las personas trabajadoras cómo se hacen o se llevan a cabo los procesos de gestión de personas. Como luego veremos, cómo se llevan a cabo los procesos de selección, de contratación, de promoción, de formación. Entonces yo creo que esto es una buena oportunidad de reflexión de cómo se hacen las cosas. Bien, y a partir de ese diagnóstico, bueno, pues cómo integrar esos planes de actuación que haya extraído de lo que es el proceso de auditoría retributiva, es decir, de todo ese estudio previo de la valoración de puestos, del registro retributivo y, bueno, pues integrarlo dentro de lo que es la batería
de objetivos y medidas a desarrollar por la organización en la vigencia del plan de igualdad, ¿no? Que ahora nos da la oportunidad de que pueda ser de hasta 4 años. Por tanto, yo creo que el horizonte temporal de 4 años nos permite bueno, pues ordenar todas esas medidas y esas oportunidades de mejora a lo largo de esos 4 años para hacerlo de una forma bueno, pues, pausada y viable dentro de lo que es la organización, ¿no? Y como decía, en última instancia, una vez pues, recabados todas esas registros y evidencias y actas, ¿no? de cómo se está llevando a cabo la negociación, diagnóstico y lo que es en sí la formalización del plan de igualdad, pues poder llevar a cabo lo que es el registro a que ahora estamos obligados, todas las organizaciones que desarrollen planes de igualdad, bueno, pues, o bien por mandato, por convenio o porque tengan más de 50 personas trabajadoras, de registrarlo en el registro de convenios. Como luego veremos, aquel vinculado bueno, pues a las comunidades autónomas, provincias en las que disponga de un centro de trabajo. ¿Vale? Pues veremos también cuáles son los elementos a tener en cuenta en el proceso de registro, que realmente es un proceso administrativo, pero cómo hacerlo bien, bueno, pues para anticipar o prever pues de una forma ordenada pues posibles bueno, requerimientos que nos puedan realizar, ¿no? Bien, pues cómo llevar a cabo estos pasos de una forma práctica y que pueda aportar valor a la organización. Bueno, pues desde el compromiso de la dirección, yo creo que al final tiene que existir este compromiso, es decir, tiene que formalizarse y comunicar a la plantilla cuáles son realmente los objetivos y la estrategia que pretende la dirección con lo que es el desarrollo del plan de igualdad, ¿no? Es decir, si queremos no generar expectativas diferentes a las que realmente quieren llevarse a cabo dentro de la organización, bueno, pues yo creo que el hecho de que se formalice cuál es una declaración de intenciones, ¿no? En cuanto a cómo se va a integrar este plan de igualdad, no en un proyecto, sino cómo se va a integrar dentro de lo que es la política corporativa y de gestión de recursos humanos de la organización, y sobre todo cómo todas estas medidas de igualdad van a suponer una mejora para, bueno, pues para todas las personas de la organización. Es decir, más allá de lo que es el estricto cumplimiento de lo que es el convenio, el plan de igualdad lo que va a permitir es una mejora en el clima, vamos a decir, laboral y las políticas de gestión de las personas, ¿no? Y sobre todo contando con el consenso de la parte social, ¿no? de la representación legal de las personas trabajadoras. Y todo en los diferentes procesos de la organización. Como hablamos, quizás la normativa lo que sí nos va a guiar es a que no desatendamos algunos procesos de la gestión de las personas. Es decir, no solo hay que aplicar la igualdad de oportunidades en el acceso a un puesto de trabajo, es decir, desde lo que es la selección, sino si existe una igualdad de oportunidades en lo que es los tipos de contratación a los que tengan oportunidad hombres y mujeres dentro de la organización, pero teniendo en cuenta también que en la selección y contratación no termina todo, sino que luego en el propio desarrollo de las personas, tanto en lo que es las políticas salariales, en el acceso a la formación, a cómo se gestionan las condiciones de trabajo, en los turnos, en los horarios, etc. Cómo incluso se establece bueno, pues mejoras en la misma oportunidad de igualdad de oportunidades en lo que es el acceso a determinadas medidas de conciliación o a qué grado de conocimiento existe en relación con lo que es la prevención y actuación frente al acoso sexual. Es decir, hay una serie de materias que nos van a permitir ordenar las mejoras en diferentes ámbitos de lo que es la gestión de personas y sobre todo en lo que es la comunicación.
muchas organizaciones asumen este reto como, ya digo, como un mero cumplimiento normativo y terminan el registro, el RESCON. Y sin embargo, pues no aprovechan la oportunidad de comunicar, de visibilizar estos planes de acción dentro y fuera de la organización. En ese sentido, ya digo que el compromiso como tal de la dirección pues yo creo que supone pues eso, pues una oportunidad para visibilizar, integrar todas estas políticas dentro de la estrategia de responsabilidad social de la organización y poner en valor pues esos pilares, ¿no? que puedan suponer, como ya digo, pues unos principios tanto de retención como de atracción del talento y unas prácticas sociales como ventaja competitiva frente a otras organizaciones. Por tanto, ya digo que para mí, donde quizás hay una obligación, creo que hay una oportunidad para visibilizar este tipo de políticas. Bien, aparte de lo que es el compromiso de la dirección, hay que llevar a cabo la constitución de una comisión negociadora que, como bien pone ahí, paritaria, es decir, tiene que haber el mismo peso por parte de miembros de la empresa, es decir, miembros de la empresa que tengan también conferidas pues poderes para poder negociar pues las propias medidas de igualdad, pero también tiene que estar conformada por un banquillo social que estará representado por la representación legal de las personas trabajadoras, teniendo en cuenta pues, todas las fórmulas que pueda tener la organización, desde comités de empresa, delegados o delegadas sindicales, secciones sindicales, para los diferentes centros de trabajo en que haya personal adscrito y, en su defecto, es decir, en la medida en que no se disponga de representación legal de las personas trabajadoras, pues cómo configurar una comisión sindical por parte de aquellos sindicatos que sean más representativos, tanto dentro de la organización como más representativos del sector, a fin de que puedan representar pues, a aquellos centros que no dispongan de representación legal de personas trabajadoras. Bueno, ahí veis una tabla que yo creo que, bueno, está pequeñito, pero yo creo que se ve bien en cuanto a lo que son las diferentes fórmulas en función de si se dispone o no se dispone de representación legal de personas trabajadoras y, sobre todo, aquí lo importante es demostrar la representatividad de la comisión negociadora tanto a nivel de sindicatos como a nivel de centros de trabajo de la organización. Con todo esto lo que se pretende es que esta comisión pues lleve a cabo una negociación, por supuesto, de buena fe de todos los elementos que forman parte del plan de igualdad. Es decir, que se reflexione y apruebe por parte de la misma pues, qué herramientas vamos a utilizar dentro de lo que es el diagnóstico, oye, si se va a hacer o no una encuesta a la plantilla, o qué tipo de datos vamos a evaluar, cómo se van a segmentar. Bueno, al final es pues eso, consensuar el cómo se va a realizar el diagnóstico y luego, a la vista de las áreas prioritarias, qué tipo de medidas puedan ser las viables y adecuadas para poder subsanar quizás pues esas oportunidades de mejora que se hayan identificado. ¿Vale? En ese sentido, yo creo que como truco práctico en lo que es la negociación en sí de los planes de igualdad es que no se utilice la comisión negociadora solo para lo que es en sí el consenso de los resultados, sino yo creo que es interesante asignar tareas y funciones para todas las personas que forman parte de la misma. Yo creo que está bien que se involucren en lo que es el desarrollo del propio diagnóstico o en el desarrollo en sí de lo que es la comunicación del plan de igualdad de la plantilla. Yo creo que ahí la parte social tiene pues un rol importante que desarrollar y para que pues ya digo, para comunicar a la plantilla, para que participen en las encuestas, para que conozcan qué es lo que se va a hacer. Y por su parte la empresa, pues también es importante que pueda evaluar los datos o pueda facilitar todos los datos pues estadísticos y cuantitativos que puedan ser necesarios para llevar a cabo lo que es el diagnóstico. Entonces ya digo que el reparto de funciones
dentro de la comisión negociadora, yo creo que facilita pues, el consenso y la negociación como parte de un todo. Yo creo que eso es una oportunidad que no dejaría desaprovechar en lo que es la elaboración de planes de igualdad, ¿no? En lo que es el diagnóstico, bueno, pues en lo que es el diagnóstico, sobre todo llevar a cabo lo que es un diagnóstico cuantitativo en cuanto a, bueno, pues como veis ahí, teniendo en cuenta todas esas materias, pues, bueno, pues cómo evaluar, de qué forma, con qué datos, pues puedo contar para tener en cuenta todos esos procesos y sobre todo teniendo en cuenta todos los centros de trabajo y todos los puestos de la organización, ¿no? Entonces, por un lado tendremos datos, vamos a decirlo así, pero creo que es importante también disponer de percepciones, es decir, qué es lo que opina la plantilla, por ejemplo, creo que es una cuestión muy importante en relación con la igualdad de oportunidades en los diferentes procesos de selección, formación, promoción, pero también evaluar cómo se llevan a cabo los diferentes procesos, ¿no? En cuanto a quiénes participan, de qué forma se comunican, porque las mejoras están asociadas a cómo se hacen las cosas. Los resultados nos dicen el cómo estamos, pero sobre todo lo que vamos a poder incidir es en cómo llevar a cabo las diferentes políticas, ¿no? Un truco práctico, bueno, para mí creo que es una oportunidad fabulosa como información el hecho de llevar a cabo una encuesta a la plantilla, ¿no? Por un lado, nos va a permitir tener como punto de partida esa percepción para, bueno, pues para tener un punto inicial sobre el que comparar luego los resultados y luego además nos va a decir, vamos a decir cuáles son las áreas prioritarias desde el punto de vista de la plantilla a la hora de priorizar esas medidas de igualdad, ¿no? Y como tenemos ese punto de partida, cuando vamos haciendo el seguimiento podemos ir comparando si estamos teniendo eficacia en la implantación de las medidas. Por lo tanto, ya digo que para mí es un elemento de mucho valor la encuesta de la plantilla para priorizar, para tomar punto de partida y para comparar los resultados en la evaluación de la eficacia, ¿vale? Bueno, en cuanto a lo que es el plan de igualdad, bueno, simplemente esbozar un poco cuál es el contenido, ¿no? En cuanto a lo que es el plan de igualdad, hasta la fecha pues muchas organizaciones presentaban pues un documento y quizás no estaba definido el contenido del mismo. Bueno, pues ahora sí que lo está, como veis, en una determinación pues desde quién es la organización, cuáles son las partes que han intervenido, cuál es el ámbito o el contexto en el que opera la organización a nivel territorial, cuál es la vigencia en sí de lo que es el plan de igualdad, si se va a hacer a 4 años, como decía, o a menos. Y luego, bueno, los principales resultados del diagnóstico que formen parte bueno, pues de la presentación del por qué o el para qué de dicho plan de igualdad, así como los resultados de la auditoría retributiva que han servido de información de entrada. Pero lo fundamental es formalizar en el plan qué es lo que pretendes, es decir, cuáles son los objetivos que se persiguen en los diferentes ámbitos de actuación y cuáles van a ser esas medidas. Pero esas medidas de una forma planificada, con los recursos, con los responsables, con indicadores que me permitan evaluar los mismos, ¿no? Y sobre todo, cómo se va a llevar a cabo ese seguimiento y evaluación de la consecución del plan de igualdad. Al final lo que se pretende, como ahí expongo, es que tiene que dar respuesta pues, a qué es lo que se persigue, para qué se hace, cómo se va a hacer. Es decir, al final yo creo que hay que bueno, pues, incorporar dentro del plan de igualdad pues, los contenidos que permitan dar respuesta a todas esas preguntas, ¿no? Al final lo que se busca es algo, vamos a decir, gráfico que identifique pues, esos objetivos, un plan operativo, un plan temporal, unos recursos, unos indicadores que me permitan pues, también comunicar y evaluar y seguir en las mismas, ¿no? Yo creo que la selección de medidas de igualdad es importante a la hora de priorizar, pues tener en cuenta criterios de impacto, oye, ya he identificado las áreas prioritarias, pero también de viabilidad, de tal forma que se puedan puntuar las diferentes medidas y sobre aquellas que tengan un mayor peso porque son prioritarias y encima son factibles, pues yo creo que así, de esta forma se facilita pues, el consenso, la negociación dentro de lo que es la comisión negociadora, ¿no? Y bueno, pues por penúltimo, en lo que es el proceso de registro de plan de igualdad, bueno, hay que tener en cuenta
que al final este registro es vamos a decir, un requisito obligatorio, ¿no? En ese sentido, en principio, tanto si se ha llegado a un acuerdo como en su caso no, hay que proceder al registro del plan de igualdad. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues en principio, en los 15 días posteriores a la aprobación del plan de igualdad, bueno, pues al final, en lo que es el registro de convenios, hay que registrar tanto lo que es el texto de plan de igualdad como todas las actas que hayan servido de base para la negociación del mismo. De tal forma que dentro de lo que es el registro de RASCOM, pues permitirá lo que es el acceso público al contenido de los planes de igualdad como una planificación de actuaciones y como ahí aparece, han de ser incorporadas con lo que es una hoja de estadística, que, bueno, que lo que va a permitir es, pues bueno, como luego comentaremos, una reflexión de qué elementos forman parte del plan de igualdad, ¿no? Bueno, al final es un trámite administrativo con un alta de usuario y demás, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso hay que tener en cuenta que a la hora de registrar a RASCOM tenemos que tener en cuenta cuáles son los centros de trabajo que tiene la organización para llevarlo a cabo dentro de lo que es el RASCOM de la comunidad autónoma en la que la tengamos, o si la tenemos en diferentes provincias dentro de España, pues llevarlo a cabo incluso a nivel nacional. En ese sentido, en función de dónde tengamos distribuidos nuestros centros de trabajo, tendremos que hacerlo así. ¿Qué truco práctico? Yo creo que esa hoja estadística, que más allá de lo que es el cumplimiento de registrarlo como tal, yo creo que es una oportunidad para poder, con carácter previo, evaluar cuáles son las preguntas que me formula, porque yo creo que son preguntas que anticipan posibles requerimientos, en su caso, del RASCOM. O sea, es bueno ver si nuestro plan de igualdad va cumpliendo con las preguntas que se nos van haciendo y además yo creo que incluso pues da una batería de medidas de igualdad que podrían ser planteables al mismo. Y luego también yo creo que en el registro es interesante la oportunidad que nos da también de registrar el protocolo de prevención de acoso sexual y por razón de sexo, que aunque no sea obligatorio, yo creo que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Bueno, como resumen, es importante tener en cuenta lo que es la fase de negociación, es decir, qué partes van a formar parte de la misma, cómo se explica, los documentos o actas que formalizan todos los pasos que se negocian. En la fase de diagnóstico, tener en cuenta no solo elementos cuantitativos, sino cualitativos a nivel de encuestas, etcétera, que nos permitan valorar los procesos en justa medida. Y en lo que es el plan de acción, bueno, pues sobre todo programar y priorizar las medidas, no solo en términos de necesidad, sino también de viabilidad, ¿no? Para luego proceder a lo que es el registro. Por último, que no quiero excederme más que de tiempo, yo creo que, ya digo, que es importante tener en cuenta que no termina todo aquí, que tiene que constituirse una comisión de evaluación y seguimiento que nos permita confirmar si se están haciendo las cosas tal y como las teníamos planificadas, cómo se están haciendo y, en su caso, cómo se han de revisar, tanto en términos de eficacia o como en necesidad por cambios en la organización, y para servir como repositorio de evidencias y de reporte y de comunicación a la plantilla sobre cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo la empresa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Perdonad por quizás me he excedido un poco del tiempo, pero bueno, yo creo que ahora mismo a través del caso práctico que os va a exponer Elena, pues yo creo que vais a poder verlo de una forma todavía más práctica, ¿no? Muchas gracias, Mónica. No te preocupes porque tu intervención ha sido muy útil bueno, con muchas herramientas para que, ya que tenemos que cumplir con esta cuestión obligatoria, pues que por lo menos podamos sacarle el máximo partido posible, que sea útil para la gestión de estos aspectos en nuestra organización, ¿no? Así que, efectivamente, ahora, Elena, cuando quieras, cuéntanos cómo desde Samoa Industrial habéis afrontado vosotros este reto. Muy bien, pues yo, bueno, lo primero agradecer al club el estar aquí con vosotros, con una compañera de viaje como ha sido Mónica, para todo este proceso que nosotros hemos finalizado. Bueno, finalizado
hemos registrado. Esto, como dice Mónica, no se acaba en el registro, esto es una manera continua, pero sí que es verdad que todo el tema hasta el registro es un proceso muy complicado. Voy a compartir pantalla. Con vosotros para un poco ilustrar lo que vamos hablando. Un minutito, ¿eh? Segundo intento. Sí, aquí lo tengo ya con vosotros. ¿Lo veis? Sí. De momento... Voy a poner pantalla completa. De Ahora momento imagino. yo no lo veo, no sé si es porque me está fallando la conexión. De momento yo no lo veo. Veo que como que se está abriendo veo tu carpeta como que se está abriendo el documento, pero Vale, no lo entonces veo todavía. que será cuestión de tiempo, porque bueno, yo estoy viendo, me da como estoy compartiendo pantalla. No, ¿no veis todavía? Yo de momento no. No sé si por el chat los asistentes nos pueden confirmar si ven algo o no. Yo estoy viendo como que está procesando la apertura del Está archivo. pensando, sí. Vale, sí. Deja de compartir pantalla, Elena, un segundo. Sí. Vale. Y antes de compartir, ábrelo otra vez. Vale, ahora sí. Vale. Ahora, pantalla completa. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como os decía, bueno, yo creo que el objetivo de mi charla será intentar ayudaros un poco en este proceso. No sé si los que estáis participando en la sesión de hoy ya habéis empezado, estáis empezando, tenéis intención de hacerlo, o en qué fase estáis. En cada una de ellas, en cada una de esas fases que estéis, espero que os sirva de aportación un poco nuestra experiencia. ¿Vale? Nosotros somos una empresa de menos de 250 trabajadores y nuestro plan, la obligación de nuestro plan iba hasta el 14 de enero y en ese plazo en el que nosotros nos hemos registrado. Somos una empresa del área industrial y tenemos la sede en Gijón, con lo cual nosotros estamos hablando de que hemos registrado y hemos hecho todos los requisitos en el registro de Asturias. ¿Vale? Lo que sí quería empezar es que, porque nosotros antes de hacer todo este proceso, yo creo que lo que tenemos que tener claro en todo ello es los objetivos que tenemos. Este proceso es un proceso complicado, engorroso, nos va a llevar mucho tiempo, sobre todo a las personas que os toque coordinarlo, que normalmente están más relacionadas con departamentos de recursos humanos. Entonces, nos va a llevar mucho tiempo, va a ser muy engorroso y hay veces que yo creo que se nos escapan un poco los objetivos que tenemos, porque en ese día a día, en esa acumulación de registros, de legislación, de documentación, se nos olvida un poco. Y yo creo que es importante que pensemos que el objetivo es que estamos hablando de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. ¿Vale? Porque hay veces que nos vamos más al dato de si tenemos pocos hombres o pocas mujeres, eso dependerá del sector en el que estemos, pero que eso no nos haga ver que el foco es la igualdad de trato, como decía Mónica, en el acceso, en la formación, en la promoción, en la retribución. ¿Vale? Entonces eso es importante que de vez en cuando lo leamos y tengamos en cuenta que no nos hagan salirnos de ese foco. ¿Vale? Evidentemente el objetivo que tenemos es cumplir con los requisitos legales y el cumplimiento de los plazos. Yo ahí os hago una pequeña recomendación y es en relación a que intentéis llegar en el plazo posible. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ahora mismo supuestamente no estamos viendo que haya sanciones por no estar presentado la documentación o el registro en el plazo en que nos marca la ley, ¿vale? Yo creo que esto, aunque ya hace tiempo que los plazos están marcados,
no hay, salvo que tengáis una denuncia por parte de la representación social, entiendo, ante la inspección, no hay una campaña en la que se vaya a ver exactamente esas fechas. Pero yo sí os lo recomiendo. ¿Por qué? Porque eso puede que tenga consecuencias en cuanto a concesiones administrativas que tengáis que pedir, en cuanto a subvenciones. Entonces, vais a trabajar mucho, vais a trabajar con mucha documentación, mucha negociación. Entonces, ya que hacéis el esfuerzo, yo creo que lo que recomendaría es que sí o sí os pongáis de objetivo cumplir el plazo que está marcado en la legislación, ¿vale? Evidentemente, el objetivo en un momento inicial tiene que ser llegar a un acuerdo en la firma del plan, ¿vale? Pero si una recomendación que os hago, que es que si veis que no es posible, prioricéis el cumplimiento de los plazos, ¿vale? Comentaré un poco a lo largo de la charla que tenemos que tener mucho cuidado para si llegamos a una presentación en el registro sin acuerdo, ¿vale? Porque el RECON nos lo va a validar igualmente. Como os decía, ojalá lleguemos con acuerdo, pero que eso nos haga que no lo presentéis en plazo, como recomendación. Por otro lado, la duración máxima que nos establece ahora la legislación son 4 años y yo lo que os recomiendo es que la agotéis, ¿eh? Hay veces que en estas negociaciones, como os digo, son complicadas, por parte de alguna de las partes, dice, bueno, lo hacemos por 1 año, por 2 y luego hablamos. No, para nada, hacerlo, llegar hasta el final. ¿Vale? Vale más que las medidas lleguen hasta los 4 años a que volvamos a tener que enfrentarnos a otra negociación del plan, porque daros cuenta que tal y como está la legislación ahora, no está hablando de que en los 4 años se prorrogue el plan, sino que tendríamos que empezar de nuevo. Si alguno de vosotros está haciendo un plan y ya tenía otro anterior, vais a ver que ese plan prácticamente lo que habéis hecho es ponerlo en una carpetita y dejarlo a un lado, porque no nos vale todo lo que habíamos hecho anteriormente. Nos vale como acciones, pero no nos vale para todo el trámite y proceso administrativo, con lo cual mi recomendación es que lleguéis hasta el final de los 4 años, ¿vale? Año a año tenemos que darle, año a año al menos, ¿eh? Luego otra cosa es lo que negociéis, tenemos que darle seguimiento y continuidad, con lo cual haceros fácil ese seguimiento y esa continuidad, ¿vale? Que no sea mucho engorro todo lo que nos pongamos de indicadores y de hitos cada año, porque el año pasa pronto y tenemos que volver a revisar todos los datos que decimos que vamos a tener que revisar, ¿vale? Entonces eso como recomendaciones para tener en cuenta antes de ponernos a hacer nuestro plan para llegar al final, ¿vale? Actores. ¿Quién participa en todo este proceso? Bueno, en el medio he puesto coordinación, ¿vale? La coordinación entendida desde el punto de vista de quién tiene que hacer que todo esto se mueva. O sea, al final, quién le están apretando para que llegue al cumplimiento, ¿vale? Normalmente esa parte de la coordinación va a estar dentro de la comisión negociadora, por lo general, ¿vale? Pero tenemos varios actores. Tenemos la dirección, que evidentemente, como comentaba Mónica, tiene que existir lo primero claramente un compromiso. Además, yo recomendaría que empecéis las actas y empecéis las reuniones con un documento de compromiso con la dirección y que se extienda a toda la comisión negociadora, ¿vale? Existe una representación social. La comisión negociadora está formada tanto por la representación social como por la representación por parte de la empresa y tenemos una serie de asesores externos. Asesores externos podemos estar hablando tanto de asesores por parte de las organizaciones sindicales como otra serie de asesores externos, consultoras. Existen muchas organizaciones vinculadas a todos los temas de igualdad, como Fundación Mujeres y demás, que también pueden formar parte o no del proceso o de otros organismos, ¿vale? Que podéis contar con ellos. En general, ¿qué os vais a encontrar en todos estos actores? Mucho desconocimiento. Esta ley no es fácil ni es intuitiva, y al final hay que leerse muchas veces los decretos, hay que leer mucha documentación, hay que participar en muchas jornadas y muchas veces las partes que van a participar en la comisión negociadora, incluso la dirección, tiene desconocimiento de lo engorroso que es el proceso y de realmente lo que se está llevando a cabo, ¿vale? Confusión. ¿A qué me refiero con confusión? Tendemos a confundir el plan de igualdad con otras políticas sociales, ¿vale? Con temas de conciliación, con temas de responsabilidad social, que todas están integradas, pero no estamos hablando exactamente de todos esos temas, ¿vale? También existe mucha confusión, sobre todo desde la óptica de la parte social, en mi experiencia, en
todos los temas de transparencia y acceso a la información. Vamos a facilitar y vamos a poner en la mesa mucha información que tenemos que utilizar, pero eso no significa que la podamos utilizar para cualquier ámbito, ¿vale? En eso yo recomiendo que tengáis mucho cuidado, porque al final no podemos dejar de lado tampoco otras legislaciones, como son la del tema de protección de datos, que al final la información tiene que ser la suficiente y adecuada para lo que vamos a tratar, ¿vale? Por mucho deber de sigilo que vayamos a firmar, que eso lo comentaremos antes, a veces tendemos a confundir todo esto que vamos a poner encima de la mesa, ¿vale? Con lo cual, las personas que os toque la coordinación, tenéis todo este papel encima de la mesa. En cuanto a la representación social, ya sabéis que tenemos que dar cabida a todas las personas representantes de todas las secciones sindicales, incluso en distintos centros de trabajo. ¿Pueden estar bien avenidos o no? Y nosotros vamos a tener que coordinarlos a todos. Entonces, bueno, esto puede que se nos complique en la negociación y sobre todo en nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos, que es llevarlo a cabo y en el plazo que nosotros tenemos que hacer, ¿vale? Con lo cual, una de las primeras cosas que podemos tener como herramienta es hacer una sensibilización, ¿vale? Todas estas personas que digo que van a participar tienen ese desconocimiento, hay confusión de datos. Bueno, yo recomiendo que hagáis una jornada de sensibilización, ¿vale? Y de información cortita, vosotros. Hombre, siempre es mucho más fácil que un externo diga lo que nosotros decimos para que nos crean, ¿eh? Entonces, bueno, si es alguien externo, a lo mejor nos da un poco de empuje a todo el proyecto, ¿vale? Acordaros también que la comisión negociadora somos todos los que estamos en la comisión. Se tiende a pensar que la comisión negociadora es la parte social y no es así. La comisión ha de ser paritaria y somos todos. Y todos además tenemos obligaciones de llegar a acuerdos y de negociar y de implantar el plan, de difundirlo. Pero todos, la parte empresarial, que al final lo que nos toque coordinar, vais a tener que seleccionar a personas de la empresa que compartan esta negociación. Entonces, no nos olvidemos que somos todos, no solo la parte social, ¿vale? Bien, tenemos todos estos actores encima de la mesa y de mano ya hay una serie de obstáculos, ¿vale? Uno muy importante, os digo porque es el que suele darnos mayor trabajo en cuanto a la representación de la comisión de la parte social. ¿Por qué? Porque si tenemos representantes legales las personas trabajadoras, bien, porque ya tenemos un paso ganado, pero si no los tenemos, ya sabes que tenemos que acudir a la representatividad de los sindicatos más importantes del sector. Y eso nos complica un poco porque, bueno, hay que hacer una serie de llamamientos, hay que tener contestación y eso a veces nos alarga un poco. Con lo cual, si no tenemos representatividad, tener en cuenta que va a ser un obstáculo, con lo cual, cuanto antes lo preveamos, mejor, ¿vale? Todo el tema de la sensibilidad de los datos, normalmente hay cierta reticencia, sobre todo en la dirección, a saber que esos datos van a ser públicos, porque daros cuenta que vamos a registrar el plan, va a estar publicado en un boletín oficial. Entonces hay datos sensibles que puede haber más reticencias a que aparezcan de una manera u otra, con lo cual tener muy claro al final lo que vamos a publicar y qué vamos a publicar, que aunque tengamos que hacer toda esta documentación, no tenemos que publicarlo todo, ¿vale? Y luego, el registro del plan. Los requisitos para el registro son, si os dais cuenta, en el decreto hay un anexo de un montón de páginas, ¿vale? Que nos dice punto por punto todo lo que tengamos que ver. Y punto por punto lo van a revisar todo. Con lo cual, tener en cuenta todos esos requisitos, porque si ya vais viendo que alguno vais a tener algún problema, intentar subsanarlo antes porque ese tiempo os va a llevar y vais a encontraros un escollo dentro del registro, porque os van a requerir, ¿vale? Entonces, eso, obstáculos iniciales que se pueden salvar, pero que yo recomiendo que os tengáis en cuenta antes de empezar con vuestro plan, ¿vale? Pilares, he llamado pilares, que son una serie de elementos que van a estar dentro de todo este proceso, ¿vale? Voy a enumerarlos todos y luego me voy a parar un poquito en alguna de las dispositivas siguientes en los que considero un poco más importante, ¿vale? Evidentemente, tenéis que tener de punto de partida el Real Decreto. Sobre todo por el tema del registro, sabéis que las personas que llevan el registro son personas que tienen una metodología muy legalista,
¿vale? Muy estricta. Entonces, no hay lugar a interpretaciones, con lo cual, tener el registro siempre delante y toda la documentación que hagáis, leer y ir punto por punto, parafrasear, hacer alusiones siempre con el Real Decreto. Esta va a ser nuestra guía de estilo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si tenéis un plan de igualdad previo, tenerlo de compañero de viaje, no desaprovechéis todo lo que hayáis hecho, pero no os va a servir para nada a la hora de empezar. ¿Por qué? Porque todo lo que hayamos hecho con otros métodos, incluso aunque tengáis una comisión negociadora ya constituida, aunque la hayáis hecho 6 meses antes, no os va a valer para nada. ¿Por qué? Podéis intentarlo, pero cuando lleguéis al registro os van a pedir todas las constituciones desde determinada fecha, entonces es mucho más fácil volver a empezar desde cero, como recomendación, ¿vale? El tema de las actas yo las considero súper necesarias. Hay actas que tenemos que registrar obligatoriamente, pero hay otra serie de actas que van a dar fe de lo que hemos hecho en todo el proceso, ¿vale? El proceso seguramente no va a ser un camino de rosas. Entonces, hay muchas cosas en las que tengamos que dejar constancia de que han pasado, ¿vale? Entonces, no todas llegadas al registro, pero sí, si nosotros finalmente, imaginaros que no tenéis la suerte de llegar a un acuerdo, nos pueden llegar a pedir la documentación de que nosotros certifiquemos que hemos negociado y qué ha pasado en ese proceso. Y hay partes en las actas que podemos dar por válidas y que nos van a hacer que el acuerdo sea válido, aunque no esté, o sea, que el plan sea válido aunque no esté acordado. Con lo cual, yo recomiendo que de cada reunión hagáis un acta, aunque sea sencilla, que se miren los puntos del día, incluso en que cada reunión en cada acta ya pongáis la fecha de la siguiente para intentar motivar que nosotros tengamos un ciclo, ¿vale? Otro punto que os comento, que tampoco no es que tenga excesiva importancia, pero que tengáis de acuerdo, es el tema de los protocolos de acoso. Sobre todo si ya habéis tenido plan anterior o tenéis esa norma, tendréis un protocolo de acoso. Nosotros, por ejemplo, teníamos un protocolo de acoso laboral que recogía situaciones de sexo y acoso sexual, pero no englobaba solo el acoso por esta razón. Operativamente, yo creo que a las empresas nos interesa tener uno que aborde todos los casos de acoso. ¿Por qué? Porque si no tenéis que nombrar una comisión para el seguimiento o para la actuación de uno y de otro. Entonces, tener en cuenta que en el plan nos van a dejar registrar un protocolo de acoso por todas las razones laborales en general. Pero podéis registrar solo, hacer un extracto y hacer el de sexo por razón sexual y registrarlo, y vosotros seguir trabajando con el conjunto. Una cosa es lo que registréis, otra cosa es cómo trabajéis, ¿vale? Pero que no os haga, o que no os haga, si es que no lo queréis, hacer 2 protocolos distintos, o al menos yo intentaría la negociación, ¿vale? Otro tema que a veces nos da algún punto de discrepancia es los temas de difusión y comunicación. El Real Decreto, aparte de poner muy claros los contenidos del diagnóstico, también pone muy claros los contenidos del plan. El plan de difusión y comunicación no dice estrictamente cómo tenemos que hacerlo, pero yo os recomiendo que lo pongáis, porque a veces tenemos que argumentar cómo nosotros vamos a difundir el plan entre nuestra plantilla en el momento actual y para las nuevas incorporaciones, ¿vale? Entonces, si no lo tenéis definido en algún momento, luego sí que podéis tener algún tipo de requerimiento en cuanto a cómo se está haciendo esa comunicación, ¿vale? Con lo cual, yo os recomiendo que lo empleáis en la parte final del plan y que utilicéis medios corporativos, que no os condenéis a cada persona que empiece nueva o a los que están en la organización un recibir, si es que podéis, yo no os lo recomiendo, sino que utilicéis los medios que tengáis de difusión corporativa para hacerlo, para difundirlo, ¿vale? Y evidentemente que lo hagáis, ¿eh? O sea, cuando registréis el plan que lo hagáis, cualquier acción nueva que tengáis o que se firme algún tipo de acuerdo que lo hagáis, pero que pongáis ya previamente dentro del plan cómo lo vais a hacer, ¿vale? También puede ser en un acta, pero bueno, en el plan tampoco tiene, es algo lo que va a estar publicado y va a estar rubricado, que así habéis llegado a esa conclusión, ¿vale? Bien, estos son pilares en los que os quería daros unas pequeñas notas, pero del resto voy a hablaros un poquito más en profundidad, ¿vale? La Comisión de Igualdad, importante el acto de constitución, ¿vale? Ahí dedicarle un momento, o sea, dedicarle una jornada simplemente a una comisión. ¿Qué pasa? En la experiencia, si
nosotros hemos sido de las empresas que, aunque tenía plan de igualdad anterior, veíamos llegar el plazo de finalización, pero teníamos un Real Decreto que anticipaba que iba a haber desarrollos reglamentarios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esos desarrollos reglamentarios en muchos casos no han llegado. Todo el tema de la valoración de puestos de trabajo no han llegado y otros temas igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Os puede pasar como a nosotros que cuando veáis que eso no avanza, veáis que el tiempo se os está llegando y que se os pasa. ¿Vale? Entonces, igual tenemos la tendencia a hacer todas las actas juntas o a intentar hacerlo todo junto, pero en el acta de constitución al menos dedicar una jornada a solamente decir los objetivos, hacer el acta y citar para la siguiente, ¿vale? Os digo que es importante porque esto luego va a ir al registro y no sería, a veces nos pueden invalidar que en el mismo acta hagamos, o sea, en el mismo momento hagamos el acta, empecemos a negociar, presentemos la documentación, no tiene sentido porque daros cuenta que aunque en la práctica toda la documentación vais a tener que hacerla las personas coordinadoras y mucha parte del trabajo es del Departamento de Recursos Humanos, lo que el plan pone es que la elaboración y el acuerdo es de toda la comisión negociadora, con lo cual no tiene sentido que estás justo constituyéndote y ya tienes la documentación, ¿vale? Entonces, bueno, son pequeños matices, pero yo os recomiendo que lo hagáis así. En ese acta de constitución también os aconsejo que pongáis ya a una persona que tenga las funciones tanto de llevar un poco todo el tema de secretaría, de actas, documentación, quién lo va a custodiar y quién autorizáis para que lo vaya a llevar al registro, ¿vale? Esta acta se puede hacer al final, pero si entráis en un momento en que no llegáis a un acuerdo, a lo mejor tampoco tenéis facilidad para firmar ese acta en que se diga quién lo lleva al registro, ¿vale? Con lo cual, yo os recomendaría que en el momento inicial ya marquéis estas funciones y que sea una persona, evidentemente, de la parte de empresa y de la parte de recursos humanos como recomendación, porque en mi experiencia va a ser quien va a llevar más parte de todo el tema documental, ¿vale? Tenéis que hacer también un reglamento. En el propio decreto hay una documentación de cómo tiene que ser el reglamento, ¿vale? Hay algo de lo que no nos podemos olvidar y es que en el propio decreto lo que pone es que el acuerdo en el artículo 5 apartado 6, mira Mónica, me lo sé de memoria con todas las veces que lo he intentado que no sea así, es que el acuerdo del plan de igualdad es por mayoría de la parte social y acuerdo de la parte de empresa. ¿Qué quiere decir? Depende de cuántas personas tengáis y depende de si son pares o impares, os podéis encontrar con que no tenéis acuerdo, ¿vale? Pero eso no significa, o esa es mi interpretación, que eso valga para para todo lo que vamos a negociar. Para el plan sí, pero a lo mejor yo tengo que negociar determinada medida, tengo que incluso decidir cuándo me voy a reunir. Entonces, lo que tiene más sentido es que sea por mayoría de los componentes. Entonces, yo os animo a que ese reglamento o en ese acta vosotros hagáis que para cuestiones operativas, que digáis, si tiene validez una reunión, aunque no estén todos, porque os podéis encontrar que si alguien no tiene intención de negociar o no tiene prisa o no le interesa, no acudan a las reuniones y os encontréis que se os pasan los plazos y no podéis tener la reunión. Entonces, evidentemente, no vais a poder poner, bueno, podéis, pero no creo que tenga mucho éxito, que hacéis la reunión solo con una parte de la representatividad, pero sí igual que si hay mitad y mitad, que si en esa reunión los que están allí validan que la reunión puede estar legalmente constituida. Entonces, bueno, marcaros una serie de criterios para que la operatividad del día a día no os bloquee el resto de la continuidad del plan, ¿vale? El tema de la composición paritaria, yo lo que os recomiendo es que evidentemente que la parte de empresa sea sí o sí, siempre que podáis. En la parte de la representatividad social está dentro de su tejado, pero sí es verdad que no depende de los colectivos que hablemos. Nosotros estamos en el colectivo de industria, la representatividad femenina es pequeña, con lo cual en los comités también es pequeña, con lo cual ahí van a tener más complicaciones, pero al menos vosotros que tenéis que constituir la parte de empresa, sí o sí que sea paritaria o intentarlo al menos, ¿vale? En esas actas y comisiones de igualdad es importante que fijéis que todos estemos de acuerdo en que haya presencia de asesoramiento externo, ¿vale?
No digo presencia, no digo presencia en el sentido presencial, que tengan que estar en las reuniones, pero sí que puedan colaborar dentro de todo lo que es este plan de negociación, ¿vale? Tanto por la parte de los sindicatos como por la parte de empresa o cualquier otro tipo de asesores, ¿vale? Importante que firméis un documento paralelo de deber de sigilo, ¿vale? Que todos los datos de los que van a disponer todas las miembros de la comisión negociadora e incluso los asesores externos, que van a ser para el fin que tienen que ser y que deben guardar sigilo de todos esos datos, ¿vale? Tenemos que cuidar un poco o mucho todo este deber de protección, ¿vale? No todos son datos personales, pero todos son datos sensibles, ¿vale? Entonces, firmar con todas las personas ese documento de sigilo. No creo que tengáis ningún problema. Nosotros en nuestra andadura contamos con asesores de un sindicato. Cuando yo les presenté el documento, se quedaron un poco asombrados porque no lo habían hecho nunca, pero en principio no tuvieron problema, aunque me costó 2 o 3 llamadas, pero luego me venían diciendo que estaban viendo que era práctica habitual, con lo cual que no se eche para atrás porque estéis haciendo algún paso que alguien otro no haya hecho. Si tiene coherencia, si tiene sentido, hacerlo, porque la verdad es porque al final tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Esto ya lo he repetido antes, pero acordaros que la Comisión de Igualdad somos todos los componentes, no solo una parte u otra, ¿vale? Y que todos tenemos la obligación y el deber de llevar a cabo la negociación, de implantar y de difundir entre todos, no solamente recae de la parte de la empresa, sino que tener en cuenta que eso, bueno, hacemos entre todos. En el tema de la Comisión de Igualdad y la parte social, también tenéis que tener en cuenta, sobre todo para la planificación, que todas las horas que son de la representación de la parte social son horas fuera del crédito sindical, ¿vale? Y son horas sin límite, con lo cual os podéis encontrar con un panorama en el que tengáis que coordinar pues, con otras secciones, porque a lo mejor necesitáis que dediquen muchas horas a este tema y no van a estar de manera presencial en sus puestos de trabajo, ¿vale? Y aparte pueden alegar o pueden tener reuniones con sus asesores externos o haciendo documentación para el plan de igualdad, y son horas que van a salir fuera de las horas de presencia, con lo cual tener en cuenta que cuando estéis en un plan de negociación os vais a encontrar con que la efectividad laboral va a estar mermada, eso tenerlo en cuenta, tiene que ser así, pero va a estar. Incluso en temas formativos, que la Comisión de Igualdad ha de formarse, aunque hagáis formaciones online y una formación online está tarificada en ciertas horas, en mi experiencia, esas horas, las hagan cuando las hagan, las van a considerar dentro del crédito laboral, o aunque las hagan en un momento determinado, las van a coger dentro de otro. Bueno, porque tengáis ese planteamiento de que vais a tener unas menores horas de presencia de los componentes, ¿vale? En mi experiencia de la parte social, para que lo planifiquéis, ¿vale? El tema del diagnóstico. El diagnóstico, este es el índice de, creo que nuestras 60 páginas de diagnóstico, más o menos, ¿vale? Entonces, tendemos a olvidar, a enrocarnos mucho con el tema del diagnóstico, porque es muy, no es complicado, es engorroso, son muchos datos. Cada vez que parece que has acabado, vuelves a leer el decreto y te falta algo. Hay cosas que vemos que no tienen sentido. Entonces, al final nos lleva mucho trabajo y bueno, le dedicamos, perdemos un poco el foco, como os decía al principio, en que estamos hablando de un trabajo para la igualdad de oportunidades, ¿vale? Recomendación, el decreto pone los puntos, ponerlo uno por uno y seguirlo. No inventéis, no deis para qué vamos a meter aquí la iniciativa, hacer todo lo que, o sea, decir todo lo que sea, pero utilizar vuestros datos. Seguramente todos tenéis un cuadro de mando que utilicéis, a lo mejor no lo tenéis desagregado por hombres y mujeres, no pasa nada, o sea, vamos a hacerlo. A veces en algunos nos piden datos de 4 años, si no lo teníamos hasta ahora desagregado, no lo aportamos porque no lo teníamos, nadie nos va a venir detrás por esa falta de datos, ¿vale? Entonces, lo que os recomiendo es que utilicéis lo que ya tenéis, que cuando veáis las clasificaciones que os digan algo, y los gráficos, no todos los gráficos, el mismo tipo de gráfico, el mismo tipo de dato vale para todo, hay veces que tenemos que cambiar.
Os recomendaría que utilizarais una clasificación. Vamos a tener que hablar de niveles profesionales, de puestos de trabajo, de clasificación profesional, pero no intentéis hacer como recomendación de todos los puntos con todas las variaciones. No, yo recomendaría elegir uno, hacer con él todos los gráficos y luego cuando estemos en clasificación vamos a tener que utilizar los puestos y las áreas, los departamentos, sí, pero en el resto utilizar un criterio que os sirva a vosotros y ver si ese dato os dice algo. Si no os dice nada, desecharlo, no pasa nada, utilizar otro, no, porque daros cuenta que el diagnóstico lo vamos a confeccionar. Tenemos que sentarnos con la comisión negociadora y tenemos que explicárselo. O tenemos que hacer un acta y una sesión en la que tengamos que explicárselo. Lo que en medio no entendamos nosotros va a ser muy difícil que nosotros lo podamos trasladar. También tener en cuenta que va a ser un diagnóstico tanto cualitativo como cuantitativo, ¿vale? Hay veces que tenemos que explicar cosas, o sea, no podemos poner con un gráfico cómo es nuestro procedimiento de selección, cómo es nuestro procedimiento de acogida. Y además todo eso, cuanto más lo hagamos en detalle, pues más nos va a servir para explicar el resto de la documentación, ¿vale? Importante, este es el diagnóstico, pero nosotros cuando vayamos a registrar el plan tenemos que registrar el diagnóstico, pero no hace falta que registremos el diagnóstico completo. Tenemos que registrar un informe. Evidentemente, en ese informe yo lo que os recomendaría es que hicierais traslado de las conclusiones, ¿vale? Y de las evidencias. Sí, el diagnóstico también tiene que estar acordado, ¿vale? Si veis que vais a tener problemas en la negociación, la recomendación es que antes del diagnóstico hagáis un acta en las que pongáis, como decía anteriormente, todos estos puntos. La habláis con la comisión negociadora y decimos, vamos a incluir todo esto, que además es lo que pone el decreto. ¿Estamos de acuerdo en que es esto? ¿En qué es esto? ¿Queréis añadir algo más? Quitar no podemos quitar casi nada, ¿vale? ¿Queréis añadir algo más? Hagáis un acta y la firméis. ¿Por qué? Porque si luego no llegáis a acuerdo, sí que tenéis un acta en que habéis acordado que estos son los puntos. Y luego, evidentemente, la información que vais a poner va a ser veraz, con lo cual va a estar validado per se, ¿vale? En el diagnóstico, en el informe, lo que os recomiendo es que vayáis punto por punto de las áreas de actuación, digáis las conclusiones. Se evidencia que se han desagregado los datos por sexo, tal. Se evidencia que tenemos estas políticas de actuación. Y luego, en las partes en las que veis que no se está cumpliendo o que se puede mejorar, indicarlo como acción de mejora. Y eso ya lo vais a trasladar al plan, ¿vale? Si tenéis que argumentar alguna de las causas, podéis argumentarlo en el informe, ¿vale? Aquí no me voy a parar mucho, tanto por tiempo, porque como también esta parte he visto que Mónica ha comentado ampliamente, como recomendación. El registro, ya sabéis que el registro estaba introducido ya anteriormente en la ley, en el artículo 28, tenemos obligación de hacerlo todas las empresas independientemente del plan de igualdad. El registro no tiene por qué ir al informe del diagnóstico, ¿vale? Y evidentemente todo el trabajo que nosotros hagamos de valoración de puestos de trabajo nos va a servir, pero luego el registro tiene unas características muy determinadas, ¿vale? Tenemos una serie de promedios, tenemos una serie de valores. Nosotros teníamos en el plan anterior habíamos llegado a un acuerdo, a un consenso de presentar, no sé si os pasará a vosotros, pero nosotros como tenemos muchísimos conceptos retributivos, porque tenemos, al haber muchas personas, muchas clasificaciones, bueno, tenemos muchos conceptos retributivos. Que estén todos los conceptos retributivos y no da claridad a la documentación y nosotros lo habíamos agrupado en salariales, extrasalariales, voluntarios y demás, pero no es válido para esta presentación, con lo cual está bien que trabajéis en ello, en esa agrupación, pero al final vais a tener que presentarlo desagregado. Desde mi punto de vista no da la información de la misma manera, pero es lo que nos exigen, ¿eh? Y luego tenéis que hacerlo por promedio y por mediana. Yo sigo pensando que alguien me explique para qué vale la mediana. No lo acabo de entender, pero hacer la mediana. Luego yo soy muy incapaz de trasladárselo a la comisión qué significa la mediana o qué valor da, pero ahí está, ¿vale? Todo el tema que hagáis, os comentaba antes, Mónica, la herramienta del registro retributivo está muy bien, pero si tenéis una empresa con pocos trabajadores, trabajadoras, bien,
Pero si tenéis una empresa de mayor volumen, seguramente todas las consultas que podáis hacer o traslado de documentación de vuestros ERPs os va a resultar más útil que andar picando y trasladando todos los datos. Pero eso sí, tenéis que mantener los criterios que tenga la herramienta retributiva, ¿vale? Mi recomendación, que hagáis una plantilla, un tratamiento de esos datos, que de manera que podáis pegar cada año los datos y ya os den los resultados, porque lo vais a tener que hacer todos los años, ¿vale? Entonces, como vamos a hacer el esfuerzo para el primer año, yo lo que os recomendaría es que ya lo hicierais, tenerlo en cuenta, que eso os va a servir para el resto de los años, ¿vale? Luego, el tema de la brecha salarial, es importante que lo interpretéis y que hagáis medidas, ¿vale? Y todo esto, ¿a dónde llegamos? A un plan de igualdad en el que va a haber una serie de medidas, un cronograma y una serie de indicadores, ¿vale? Como os decía al principio, hacer un plan largo, ¿vale? O sea, aunque tengáis cosas que podáis hacer antes, yo os recomendaría que pongáis, ahí, bueno, las cruces están puestas por poneros un ejemplo, ¿vale? Que los pongáis en el plazo más largo posible, ¿vale? Porque todo esto, cuando hagáis una comisión de seguimiento, vais a tener que dar cuentas de ello. Entonces, ya que nos dan 4 años, dejemos que al final ocupar los 4 años con ocupación, ¿vale? En cuanto a todos estos objetivos, importante lo que nos dice el decreto, que tienen que ser cuantitativos y cualitativos. Hay que priorizar las medidas, ¿vale? Hay que poner cómo priorizamos. Pues priorizamos pues, el valor que tiene, si afecta más de un área, qué coste tiene, qué posibilidades tenemos, todo lo que sea, hacer que os salga un valor y que ese valor, si el valor es un 1 y significa que es inmediato, ponerlo antes. Si es un 5, ponerlo más allá. Pero tenemos que hacer ese tema, esa priorización y ponerlas en el plan de actuación. Aparte de los indicadores de cada acción, también tenemos indicadores de seguimiento anual, porque vais a tener una comisión de seguimiento en la que tenéis que veros al menos una vez al año, ¿vale? No tiene por qué ser la misma comisión negociadora, ¿vale? Aunque yo recomendaría que sí, porque las personas que están allí ya están sensibilizadas, concienciadas y saben de qué va todo el tema. Si tenemos más gente o gente nueva, pues os va a costar más todo ese proceso, ¿vale? En cuanto a medidas transversales, que os recomiendo, porque estas valen para todo, es en lo que no tengamos hecho, que detectemos área de mejora en el diagnóstico, siempre es una buena medida el que reviséis una determinada área con criterios de igualdad de oportunidades, lenguaje inclusivo. Si no lo tenéis hecho, decís que os falta y lo hacéis y ponéis una fecha, ¿vale? Todas las acciones de discriminación positiva ante la infrarrepresentación en algún departamento, a igualdad de valoración, siempre son medidas que son bien valoradas, ¿vale? Y luego tenéis en cuenta que pone mucho hincapié, os hacen sobre todo desde la parte social en temas de acciones formativas, entonces, bueno, formar a la comisión, formar al Departamento de Recursos Humanos, a todas aquellas personas que intervienen en las comunicaciones, entonces, bueno, podéis hacer un plan sin ir a de huello, pero que sea de larga duración, y eso es una medida para ocupar un parte del plan, ¿vale? Como finalización, lo que os aconsejo, aunque no es fácil, yo recomendaría que empezarais el plan. Evidentemente hay unas fases, pero os va a ser más fácil si hacéis un borrador de principio a fin, ¿vale? De hecho, yo, como comentaba antes Mónica, yo creo que después, o nosotros, todo el departamento, que además implicamos mucho tiempo, empezamos por partes y al final decidimos empezar por el final. Leímos lo que nos pedía el registro y fuimos para atrás, porque si algo te pide el registro y no lo tienes, tienes que volver a empezar. Y luego daros cuenta que tenemos partes como las medidas, como los planes. Entonces, hacer el diagnóstico, hacer el informe, ver qué os puede salir, ver el registro y luego empezar de cero, ¿vale? O sea, que hagáis un borrador primero antes de empezar, ¿vale? Para que no os obstaculicéis a vosotros mismos, ¿vale? En cada etapa, asegurar los requisitos legales, asegurar las actas, aseguráis lo que vais acordando por si acaso no, al final no llegáis a un acuerdo, ¿vale? Un asesor externo para mí es fundamental, primero porque vamos a necesitar ayuda, todo el tema de auditoría retributiva, valoración es complejo si no lo tenéis, y luego si contáis con asesores externos para determinados procedimientos, dan validez un poco dan validez al plan, ¿vale? Nosotros en la etapa inicial, no en esta, tuvimos un asesoramiento, pues creo que fue con alguna asociación que venía por algún plan del Ayuntamiento de Gijón o de Fundación Mujeres, y lo que hicimos fue validar con ellos, pues creo que el procedimiento de acogida o el de selección, ¿vale? Entonces lo validaron, nos hicieron recomendaciones, las hicimos. Bueno, siempre que hay algún externo, que además es un externo homologado, sensibilizado, va a dar
mayor énfasis a vuestro plan de igualdad en general, ¿vale? Creo que tenemos que verlo, como también decía Mónica, como una oportunidad, ¿vale? Esto es algo que nos va a llevar mucho trabajo, nos va a llevar mucho esfuerzo, entonces que nos sirva para algo. Entonces, es una oportunidad para todas aquellas, seguro que tenéis algún proyecto, como de revisar los perfiles, ordenar los puestos de trabajo, valorarlos, todo, ordenar el procedimiento retributivo. Entonces, todo ese trabajo nos va a servir de base para que nosotros luego revisemos nuestros procedimientos en base de procedimiento y en base de igualdad. O sea, no totalmente, cuando nosotros hacemos toda esta revisión, no estamos revisando solamente la igualdad, sino cómo hacemos todo el procedimiento y todas las fases. ¿Vale? Y por último, que insisto mucho, es que marquéis plazos largos, porque no vayáis al año o a intentar librarlo, porque eso os va a condenar a que tengáis que llevar mucho más trabajo en menos tiempo. ¿Vale? Y nada más. Encantada de contestar alguna pregunta si tenéis y de cualquier otra cosa que os podamos ayudar, pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Elena. Gracias por tu generosidad en contar con tanto detalle los retos a los que os habéis tenido que enfrentar con esto, ¿no? Que como hemos visto, pues bueno, no es un camino de rosas, hay que, hay que trabajarlo y seguro que tus consejos pues aportan mucho valor a los asistentes, a cualquiera que vea este webinar, para meternos al lío, ¿no? Vamos a contaros ahora, Mónica y yo, un servicio que hemos puesto en marcha desde el Instituto de Responsabilidad Social del Club de Calidad, que pretende acompañaros y ayudaros en esta tarea. Lo vemos a través de esta presentación que voy a compartir. Como veréis, muy rápidamente lo vamos a resumir, aunque tendréis toda la información en nuestra web en un enlace que os compartiremos ahora. Es un proyecto pensado para ayudaros a elaborar y registrar el plan de igualdad de vuestra organización. Y como os va a explicar Mónica ahora, hemos pensado que la forma más útil de hacerlo es combinar sesiones conjuntas esenciales de formación práctica que os van a ir dando las pautas para que podáis construir vuestro plan de igualdad, combinándolas con una asistencia técnica individual online, ¿no? Porque, bueno, en las sesiones conjuntas presenciales creemos que la principal aportación de valor es que, como pueden participar organizaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, de cualquier sector, pueden aprender unas de otras cómo lo van desarrollando, y después la asistencia técnica es necesaria por la complejidad y de algunas de las cuestiones que hay que abordar. Este proyecto tendrá lugar entre marzo y mayo de este año. Tenéis toda la información en este enlace en nuestra web y el plazo de inscripción estará abierto hasta el 18 de marzo. Como os digo, el objetivo es ayudaros a cumplir con lo establecido en la normativa en materia de igualdad, en primer lugar, a conseguir que tengáis un plan de igualdad útil para vosotros, que cumpla con la normativa y que sea útil también para vosotros, a ayudaros a disponer de herramientas como protocolos antiacoso sexual y por razón de género, a ayudaros a integrar la igualdad de oportunidades en los procesos de gestión de personas de vuestra organización, selección, contratación, formación, etcétera, y en general ayudaros a contribuir al ODS, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de igualdad de género, ¿no? A integrarlo en la política de vuestra entidad, en vuestra estrategia de responsabilidad social, si disponéis de ella. Entonces, con todos esos objetivos, Mónica os va a contar un poco la metodología de participación en esta actividad. Cuando quieras, Mónica. Muy bien. Bueno, yo no quiero desaprovechar la ocasión para, de verdad, vamos a decir, es un lujo haber contado con la participación de Elena. La verdad que pone muy fácil luego ahora contextualizar. Bueno, pues yo creo que esto, ya digo, al final hay que aprovechar la oportunidad, pero desde luego yo creo que sí que ha dado cuenta de las cosas y de las claves, ¿no? de hacer lo que es el plan de igualdad y de cuestiones que yo creo que van a servir mucho a las personas que se enfrenten a este tema, ¿no? Entonces, ya creo que precisamente como comenta Gemma,
hemos pensado en esta iniciativa como una forma de ayudar a las organizaciones a, bueno, pues a que este camino pues sea, bueno, pues conociendo un poco los diferentes obstáculos que se pueden encontrar, pues, bueno, pues intentar ayudar, ¿no? Entonces, como decía Gemma, en la metodología hemos intentado combinar lo que son sesiones de formación conjunta presenciales, de tal manera en las que podamos, aparte de, por supuesto, de compartir las experiencias por parte de las organizaciones, pero sobre todo, al final los requisitos son comunes. Es decir, yo creo que es una oportunidad de aprovechar sinergias en relación con saber qué hay que hacer, cómo hay que hacer y sobre todo nosotros la idea es que en esas sesiones conjuntas os facilitemos las herramientas para facilitar ese proceso ya bueno pues con un poco en base a la experiencia que disponemos. Pero como somos conscientes de que cada organización tiene sus particularidades, pues llevar a cabo esas tutorías individuales para poder poner ya en situación esas herramientas, pero cómo se aplican dentro de la empresa y que hagan las consultas específicas que puedan necesitar, ¿no? Entonces la idea sería ir combinando y alternando esas sesiones de formación conjunta con las tutorías individuales y sobre todo, bueno, esa parte que es un poco más nueva, moderna, relacionada con lo que es la auditoría retributiva, bueno, pues como entendemos que requiere pues, ciertos conocimientos a nivel de laborales y a nivel de conocimiento de los procesos retributivos, pues también incorporarla y llevarla a cabo desde PCS, ¿no? Entonces, la idea es ayudaros, acompañaros durante todo el camino para conseguir el éxito en Uy, Mónica, Perdona que perdón. se me había cortado. ¿Me habéis escuchado antes? Sí, ¿verdad? Sí. Fue ahora Pues, un momentito solo. vale. Bueno, en cuanto a lo que es el calendario, bueno, ahí tenéis esbozado lo que es el calendario para que a lo largo de esas 11 semanas, pues la idea es que se lleve a cabo todo el proceso de una forma no agobiante, pero sí, bueno, como decía antes Elena, ¿no? Es importante marcarse unos plazos. En ese sentido, vamos, como veis, compatibilizando sesiones conjuntas donde explicamos qué, cómo y con qué herramientas, explicamos cómo llevarlo a cabo para facilitar la labor. Y luego, ya digo, ir viendo en esas tutorías individualizadas, pues cómo lo lleva a cabo la empresa, las consultas que quiera, cómo plantearlo. Y ya digo, teniendo en cuenta siempre, ya digo que yo creo que eso es un elemento de valor, la auditoría retributiva dentro del proyecto, porque esto es un aspecto que en muchos casos pues conlleva pues, un requisito que por supuesto es ineludible a la hora de registrar en el RESCOM y que ha de ser considerado pues, con cierto criterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, os facilitamos esa auditoría retributiva dentro de lo que es el proyecto, ¿no? Todo lo que son las sesiones presenciales, por fin, presenciales. Creemos que eso va a favorecer pues que el compartir experiencias, cómo afrontar determinadas situaciones. Bueno, pues yo creo que eso es algo colaborativo y bueno, ¿no? Pero ya digo que se llevarán a cabo, por supuesto, en las instalaciones del club y luego la que es la asistencia técnica individual, bueno, en principio entendemos que puede ser conveniente hacerla online, sobre todo por el hecho de que en muchos casos lo que hay que ver es documentación. Entonces, bueno, así compartimos bueno, pues los diferentes documentos que se van haciendo y los vamos viendo en situación, ¿no? Encima, como antes comentaba Elena, es importante el tema relacionado con lo que es la formación. Es importante que la comisión negociadora esté formada en igualdad. Por lo tanto, entendemos que dentro de lo que es el proyecto, además, si esto permite acreditar que los miembros de la comisión negociadora disponen de esa formación a través de un diploma acreditativo, entendemos pues, que también nos va a servir para aprovechar ese sistema, ¿no? Y ya digo, en lo que es la auditoría retributiva, es importante que se lleve a cabo. La auditoría retributiva es una imagen de cómo están las cosas. Es decir, con esto no queremos generar expectativas diferentes a las que son, pero en todo caso ver lo que tiene la organización en términos de registro y de evaluación de puestos y ver cómo se puede mejorar, ¿vale? Tanto salarial como extrasalarialmente, ¿vale? Y todo lo que es el registro en el RESCOM, ya vemos todo lo que son las pautas, el procedimiento, como antes comentaba Elena, pues si es acordado o no acordado, qué información me van a pedir.
yo creo que eso es importante, pero bueno, está claro que vamos a decir, para poder llevar a cabo todos los registros tienen que estar elaborados y conformados. La idea es que podamos valorarlo a lo largo del proyecto y así lleguemos a éxito en el mismo, ¿no? Bueno, pues una vez que conocemos la metodología, como os digo, hay un plazo para inscribirse y os voy a comentar el coste que tiene la participación en esta iniciativa. El coste de mano es 2.300 euros masiva. Si bien como lo hemos diseñado como formación, la parte de formación puede ser bonificada a través de la Fundae. Esas gestiones de bonificación las podemos hacer desde el club y en función del número de personas que participen por parte de cada empresa, pues la bonificación podrá ser mayor, llegando, bueno, hemos puesto aquí un ejemplo de una estimación de bonificación que puede ser mayor en algunos casos, porque bueno, la bonificación exacta depende de las características de cada empresa, pero bueno, esa bonificación pues va bajando el coste de participación en esta iniciativa. En caso de empresas que tengan grupos, o sea, que sea un grupo de empresas, perdón, el coste es por cada CIF. Y nada, finalmente destacaros, ¿no?, las ventajas que tiene participar en este tipo de iniciativas. Bien, bueno, pues yo creo que este proyecto, ya digo que se ha diseñado sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues yo creo que las ventajas, ¿no?, que puede suponer para una organización el compartir experiencias, como habéis visto ahora con Elena. Yo creo que el ver las situaciones que existen en diferentes organizaciones, aunque sean incluso de diferentes tamaños o sectores, al final, bueno, pues nos da una serie de lecciones aprendidas, ¿no? Y yo creo que además el hecho de ser colaborativo, bueno, pues da las sinergias también de ahorros, en cuanto, pues también a nivel económico, ¿no?, de aprovechar las economías, vamos a decir, de escala de esas reuniones conjuntas, bueno, pues que abaratan, ¿no?, un poco el coste del proyecto, ¿no? En cuanto a lo que son las tutorías individuales, bueno, pues está claro que entendíamos que no solo a través de reuniones conjuntas donde se diga qué hay que hacer, sino hay que ponerlo en situación y hay que ver cómo se lleva a la práctica, porque yo creo que eso es lo que es importante, adaptar lo que hay que hacer a la realidad de la organización, y por eso queremos hacerlo de forma personalizada, ¿no? Como antes comentaba, encima el proyecto nos va a permitir acreditar esa formación de las personas a través de un título o un diploma acreditativo, y encima, bueno, pues en su caso también bonificar con los ahorros que ello va a conllevar, ¿no? Y yo creo que siempre todos los proyectos del club creo que tienen también un valor añadido adicional, y es que se va a poder visibilizar. Vuelvo a decir, en el fondo, esto es una oportunidad. Hay que hacer un plan de igualdad, ¿vale? Bueno, hay que hacer un plan de igualdad incluso aunque una organización lo afronte de forma voluntaria, porque así se lo pone en valor en alguna licitación o porque quiere. Yo creo que el hecho de visibilizar el compromiso de la organización en políticas socialmente responsables, creo que tiene ya un valor en sí. Y a través del propio proyecto y de las plataformas del club, yo creo que esto también se consigue de una forma natural. Entonces, bueno, yo creo que eso también es muy positivo dentro del proyecto, ¿no? Muy bien, pues esto es todo hasta aquí, pero nos hemos pasado un pelín de tiempo, pero no quería dejar de atender un par de preguntas que tenemos tanto en el chat como en el botón de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Os recuerdo que tenéis toda la información en este enlace en nuestra página web. Esperemos que os ayude, que os sea de interés. Y vamos a plantear dos cuestiones que nos transmiten los participantes. En primer lugar, Patricia Sánchez nos comenta si se podría probar a registrar en RESCON antes de tener finalizado el plan sin grabar todo. Bueno, en principio sí. Es decir, el RESCON lo que va a permitir es que tú puedas guardar borradores, porque precisamente
creo que el conocimiento en sí del propio procedimiento, vamos a decir, de registro, a veces te puede invadir con preguntas que en el momento a lo mejor no eres capaz de resolver. Entonces, en ese sentido, sí permite guardar borradores y hasta que el momento en el que tú validas y finalizas además no te va a dejar finalizar si no has incorporado y adjuntado los archivos en el formato adecuado y demás. Por lo tanto, sí que te va a permitir hacer ese borrador, esa guarda, vamos a decir, de borrador para poder luego continuarlo, o sea que sin problema. Y por otra parte, José María Méndez Pulido nos comenta que a él le genera dudas el tema de la fecha máxima permitida para el registro del plan. Si las negociaciones se alargan y no se llega a tiempo, ¿qué ocurre? Bueno, luego no sé si quiere participar Elena a comentar algo. Vamos a ver, el tema de los plazos. Bueno, yo creo que todos hemos leído en prensa cuál es la situación real, o sea, a nivel estadístico de cumplimiento de registro de planes de igualdad en el RASCOM. Un poco por todo lo que comentaba también antes Elena, es decir, hay organizaciones que se han puesto un poquito más tarde a ello y les ha pillado, entre comillas, el toro en términos de fecha, pero es que también la propia negociación o la propia constitución de la comisión negociadora a veces conlleva una serie de plazos. Entonces, yo creo que efectivamente, como decía Elena, es importante cumplir los plazos, pero yo creo que de cara, a ver, entre comillas, una inspección como tal, lo importante es acreditar que se está en proceso de... Es decir, yo creo que a la medida que tú puedas acreditar que, imaginaros, que no tienes representación legal de personas trabajadoras y te estás poniendo en contacto con Burofax, con los diferentes sindicatos más representativos del sector y que todavía no te han dado respuesta, por ejemplo, yo creo que eso por lo menos da cuenta y permite acreditar que tú estás ya poniendo los medios para ir cumpliendo con ello. Entonces, yo creo que es importante ponerse a ello ya para poder acreditar que realmente la empresa no está haciendo caso omiso de esos cumplimientos de plazos. Esperamos que tenemos que ser conscientes de que el plazo, entre comillas, oficial finaliza el lunes. Entonces, bueno, yo creo que esta es una situación común en todas las organizaciones y por eso, vamos a decir, incluso este proyecto lo hemos dimensionado para que, bueno, en ese plazo permita acreditar que por lo menos está en proceso de... Y yo creo que eso es la idea de la legislación y no creo que sea el objetivo el fustigar a las empresas pues con plazos que a lo mejor pues, ya se es consciente desde el propio registro en que el volumen de empresas que están actualmente con un plan registrado, ¿no? Entonces, bueno, yo intentaría ponerme a ello y tener registros que acrediten que estoy en ello. Muy bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Vamos a ir cerrando, estáis a tiempo, veo... No hay ninguna pregunta más ni en el chat, ni en preguntas y respuestas. Así que nada, reiteraros las gracias a Mónica y a Elena por poner luz en el tema de los planes de igualdad y a todos los participantes agradeceros vuestra compañía en esta hora y media un poco larga y bueno, animaros a afrontar el reto pues, de la forma más eficaz posible. Seguimos en contacto a través del Club de Calidad. Un abrazo a todos.